Si sientes un zumbido constante en los oídos, ese pitido que no desaparece y que incluso se vuelve más intenso en la noche cuando todo está en silencio, quiero que sepas algo importante: tu cuerpo podría estar intentando decirte que le falta algo, y hoy te voy a mostrar una forma práctica de empezar a ayudarlo. Ese sonido persistente, parecido a un silbido o a un mosquito que no se va, no es casualidad. Muchas personas lo viven en silencio, pensando que es normal con la edad, pero no lo es. Tiene un nombre, se conoce como tinnitus, y aunque puede tener diferentes causas, hay una en particular que muchas veces pasa desapercibida y que sí se puede mejorar desde la alimentación. Soy el Dr. Gabriel Mena, y a lo largo de los años he visto casos muy similares en consulta. Recuerdo especialmente a un paciente de poco más de 60 años que llegó desesperado porque no podía dormir. El zumbido era más fuerte por las noches. Después de evaluar su caso y hacer algunos ajustes simples en su alimentación, en pocas semanas comenzó a notar alivio. No fue magia, fue entender lo que su cuerpo necesitaba. Y eso es precisamente lo que quiero explicarte hoy. ¿Qué puede estar faltando en tu organismo y cómo puedes empezar a aportarlo de manera sencilla? Si aplicas lo que te voy a compartir, en unas 2 o 3 semanas podrías notar que ese zumbido empieza a disminuir. Pero quédate conmigo hasta el final, porque también te voy a explicar en qué casos este síntoma puede ser una señal de alerta importante y cuándo debes acudir al médico sin esperar. Antes de continuar, hay algo clave que debes tener en cuenta. Si el zumbido apareció de forma repentina, si lo sientes solo en un oído o si viene acompañado de mareos o pérdida de audición, no empieces con soluciones en casa. En esos casos, lo más responsable es acudir directamente a una evaluación médica, porque podría tratarse de algo más serio. Ahora bien, si ese zumbido está en ambos oídos, apareció poco a poco y no viene acompañado de otros síntomas graves, entonces sí puedes comenzar con este enfoque. Empieza por algo muy simple. Cada día, consume un pequeño puñado de semillas de calabaza. Debe ser una cantidad que quepa en la palma de tu mano, y muy importante, crudas, sin sal. Además, incorpora un huevo diario en tu alimentación. Puede ser cocido, revuelto, como prefieras, pero asegúrate de consumirlo completo, incluyendo la yema. Mantén este hábito durante al menos 2 semanas. Parece sencillo, y lo es, pero aquí es donde muchas personas cometen errores que impiden ver resultados o incluso empeoran la situación. El primer error es ignorar el zumbido, pensando que desaparecerá solo. No lo subestimes. No es simplemente algo de la edad. Puede estar relacionado con múltiples factores como exposición a ruidos intensos, infecciones, presión arterial elevada o incluso condiciones más complejas. Si llevas más de 2 semanas con este síntoma, lo adecuado es evaluarlo. Y si después de 3 semanas aplicando estos cambios no notas mejoría, es momento de consultar. El segundo error es consumir semillas de calabaza tostadas o con sal. Esto es muy común. Cuando las semillas se exponen a altas temperaturas, pierden parte de sus nutrientes clave, especialmente el zinc. Y además, el exceso de sal puede empeorar el problema en algunas personas. Por eso deben ser crudas y sin sal. El tercer error es pensar que un solo nutriente es suficiente. No se trata solo de zinc o solo de vitamina B12. Tu cuerpo necesita ambos. El zinc contribuye al buen funcionamiento de los nervios auditivos, mientras que la vitamina B12 ayuda a protegerlos. Por eso esta combinación de alimentos tiene sentido y funciona mejor en conjunto. El cuarto error es continuar exponiéndote a ruidos fuertes mientras intentas mejorar. Puedes estar haciendo todo bien con la alimentación, pero si sigues sometiendo tus oídos a música alta, tráfico intenso o ambientes ruidosos, el avance se frena. Proteger tu audición es fundamental. Baja el volumen, usa protección si es necesario y dale a tus oídos el descanso que necesitan. Si hasta aquí sientes que esta información te está ayudando a entender mejor lo que te ocurre, te invito a apoyar este contenido con un me gusta y guardarlo para revisarlo más adelante. Y si conoces a alguien que constantemente se queja de ese zumbido en los oídos, compártele este video, porque esta información puede marcar una diferencia importante en su bienestar. Si ese zumbido constante en tus oídos te incomoda, te quita la tranquilidad o incluso te está afectando el sueño, necesitas entender qué está pasando dentro de tu cuerpo, porque cuando comprendes la causa, es cuando realmente puedes empezar a mejorar. Voy a explicártelo de forma muy sencilla.
Dentro de tu oído existen unas células muy especiales encargadas de captar los sonidos. Son diminutas, casi como pequeños pelitos microscópicos. Cada vez que un sonido entra, estos se mueven y ese movimiento se transforma en una señal eléctrica que viaja hasta el cerebro. Y es ahí donde tu cerebro interpreta lo que escuchas. Pero aquí viene lo importante. Cuando esas células o los nervios que las conectan se irritan, se inflaman o se dañan, pueden empezar a enviar señales que no corresponden a ningún sonido real. Y tu cerebro, sin saberlo, interpreta esas señales como un zumbido, un pitido o un silbido constante. Ahora bien, ¿qué puede causar ese daño o esa alteración? Hay varios factores. La exposición a ruidos fuertes, infecciones, algunos medicamentos, el paso de los años o problemas en la circulación. Pero hay una causa que muchas personas pasan por alto, la falta de ciertos nutrientes esenciales. Te lo digo por experiencia. En consulta, he visto pacientes que no tenían una causa evidente, pero sí presentaban deficiencias nutricionales claras. Recuerdo el caso de una mujer de 58 años que llevaba meses con ese zumbido constante. Había probado diferentes soluciones sin éxito. Al revisar su alimentación, notamos un déficit importante, y al corregirlo de forma constante, poco a poco su molestia empezó a disminuir. Uno de los nutrientes más importantes en este caso es el zinc. Este mineral es fundamental para que los nervios auditivos funcionen correctamente. Cuando hay una deficiencia, esos nervios se vuelven más sensibles de lo normal y empiezan a enviar señales incluso cuando no hay sonido. Ahí es donde aparece ese zumbido. Otro nutriente clave es la vitamina B12. Esta vitamina cumple una función muy importante: proteger los nervios. Lo hace manteniendo en buen estado una capa llamada mielina, que actúa como un recubrimiento protector, muy parecido al aislante de un cable eléctrico. Cuando esta protección se debilita por falta de vitamina B12, los nervios comienzan a fallar y a enviar señales equivocadas. Por eso la combinación que te mencioné antes tiene sentido. Las semillas de calabaza aportan zinc, y los huevos aportan vitamina B12. Cuando le das a tu cuerpo estos nutrientes de forma constante, los nervios empiezan a estabilizarse, a funcionar mejor, y en muchos casos, el zumbido comienza a disminuir. Ahora, es importante ser claro contigo. Esto no funciona en todos los casos. Si el problema viene de un daño permanente por ruido, de una enfermedad específica o de una condición más compleja, la alimentación por sí sola no lo va a solucionar. Pero si hay un componente nutricional, sí puedes notar mejoría. ¿Y qué puedes esperar si este es tu caso? Primero, el zumbido puede empezar a bajar de intensidad. No suele desaparecer de un día para otro, pero se vuelve menos fuerte, menos invasivo. Muchas personas notan cambios en 2 o 3 semanas. Segundo, mejora tu tolerancia a los sonidos. Si últimamente sientes que los ruidos cotidianos te molestan más de lo normal, eso también puede estabilizarse cuando los nervios reciben lo que necesitan. Tercero, tu descanso puede mejorar. El silencio de la noche suele intensificar el zumbido, y eso interrumpe el sueño. Pero cuando el sonido baja, logras dormir más profundo y despertar con más energía. Y cuarto, disminuye la ansiedad. Porque no se trata solo del sonido, sino de la preocupación que genera. Ese ciclo donde el zumbido produce estrés y el estrés aumenta el zumbido, se puede romper cuando empiezas a notar mejoría. Ahora, quiero que tengas muy claro cómo aplicar esto correctamente. Antes de empezar, haz una pequeña evaluación. Si ese zumbido apareció de repente, si lo escuchas solo en un oído, si sientes mareos, vértigo, pérdida de audición o incluso percibes los latidos de tu corazón en el oído, en ese caso no comiences con este protocolo. Primero necesitas una valoración médica. Es fundamental descartar algo más serio. Si no presentas esos signos de alarma, entonces puedes iniciar. Durante la primera semana, todos los días vas a hacer lo siguiente: consume un puñado pequeño de semillas de calabaza, crudas y sin sal. Y además, un huevo completo. No importa si lo comes en el desayuno, en el almuerzo o en otro momento del día, lo importante es la constancia. Hazlo diariamente sin interrupciones. Si ese zumbido constante en tus oídos no te deja en paz y quieres empezar a reducirlo de verdad, este es el momento clave, porque lo que hagas durante estas semanas puede marcar la diferencia entre seguir soportándolo o comenzar a sentir alivio.
Durante la primera semana, tu cuerpo empieza un proceso silencioso pero importante. Está recibiendo y acumulando los nutrientes que necesita, especialmente el zinc y la vitamina B12. En esta etapa, es normal que el zumbido no cambie demasiado. No te desanimes. Aquí lo que estás haciendo es preparar el terreno para que los nervios auditivos puedan recuperarse poco a poco. En la segunda semana, mantienes exactamente el mismo hábito, semillas de calabaza crudas sin sal y un huevo completo cada día. Pero aquí es donde debes empezar a prestar atención a los pequeños cambios. Tal vez el zumbido ya no es tan intenso como antes, o hay momentos del día en los que casi no lo percibes. Esos detalles son señales de que tu cuerpo está respondiendo. Obsérvalos, tenlos presentes. Si al finalizar estas 2 semanas no notas absolutamente ningún cambio, es importante que lo consideres con calma. Puede que la causa de tu zumbido no esté relacionada con una deficiencia nutricional, y en ese caso lo más adecuado es acudir a una valoración médica. En la tercera semana continúas igual, sin interrupciones. Y si el origen del problema era nutricional, aquí deberías notar una mejoría más clara. El zumbido puede volverse menos frecuente, menos intenso, incluso tu descanso puede empezar a mejorar. Evalúa cómo te sientes, si duermes mejor, si el sonido ya no te domina como antes. Si ves progreso, puedes mantener este hábito de forma constante, porque tanto las semillas de calabaza como el huevo son alimentos seguros y beneficiosos para tu salud. Ahora, hay algo que no puedes pasar por alto durante todo este proceso. Debes proteger tus oídos. No tiene sentido nutrirlos si al mismo tiempo los sigues exponiendo al daño. Reduce el volumen de los audífonos, del televisor, de la radio. Si estás en ambientes ruidosos, utiliza protección auditiva. También te recomiendo moderar el consumo de sal y cafeína, porque en muchas personas estos factores intensifican el zumbido. Evita el silencio absoluto. Puede parecer contradictorio, pero cuando todo está completamente en silencio, el cerebro se enfoca más en ese sonido interno. Un poco de ruido suave de fondo puede ayudarte. Y no olvides algo fundamental, el estrés. He visto muchos pacientes en los que la tensión emocional empeora claramente el tinnitus. Recuerdo a un hombre de 62 años que, además del zumbido, vivía con mucha preocupación constante. Cuando empezamos a trabajar en hábitos simples como caminar diariamente y hacer pausas de respiración, no solo mejoró su estado emocional, sino que también el zumbido disminuyó notablemente. Tu mente y tu cuerpo están conectados, y eso influye más de lo que imaginas. Ahora quiero que prestes mucha atención a esto. Hay situaciones en las que no debes esperar. Debes acudir al médico de inmediato si el zumbido aparece solo en un oído, si comenzó de forma repentina, especialmente después de un golpe, si viene acompañado de mareos intensos, vértigo, pérdida de audición o si escuchas un latido dentro del oído. También si el sonido es tan fuerte que no te deja dormir o concentrarte, o si hay dolor.